Cuando Yenta entra a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, él era marxista y ateo. Es decir, fue un proceso largo que comenzó en su juventud y que terminó con el martirio cristiano. Es decir, una obra admirable de conversión, ¿no? Murió por odio a la fe. Dice, nuestra opción política es el nacionalismo y nuestro objetivo es que Cristo reine. Hola, estimados amigos. Bueno, estamos acá una vez más en un programa especial de historias ocultas de la historia, tratando, como decimos siempre, de desenmascarar a los falsificadores de la historia y apuntando siempre, como dijimos, dándole centralidad a una historia cristocéntrica, que eso es en definitiva lo que nosotros defendemos y sostenemos desde este canal. Y queremos, antes de comenzar, agradecer a nuestros suscriptores que cada vez se van sumando. Ya somos más de 1.400. Es poca cosa comparada con los canales o con la gente que tiene miles y millones, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es no la cantidad, sino la calidad. Y llegar a gente que realmente se penetre de estas cosas que vamos tratando de charlar, de difundir y de mostrar al público que nos ve. Los invitamos entonces a aquellos que están viendo por primera vez a suscribirse a nuestro canal, a compartir los programas, que es muy importante porque si no, no llegaríamos al resto de la gente. Hay que difundir. Si antiguamente en la Edad Media era boca a boca desde las plazas, de los púlpitos, de los balcones, bueno, acá tenemos que aprovechar esta herramienta que Dios permite para cosas buenas y también se hace para cosas malas, pero nosotros para cosas buenas tratamos de que se comparte y se difunda. Y si les gustan los programas, también denle me gusta y hagan los comentarios que creen pertinentes para, bueno, para entrar, para enriquecer la charla sobre los temas que estamos presentando. Y hoy tenemos un programa muy especial, muy sentido para todos aquellos que somos católicos y que somos nacionalistas y que queremos a la patria para verla, como decía Lugones, con ojos mejores. Es un episodio que tiene que ver con la historia reciente, próxima nuestra, una historia luctuosa, una historia que enfrentó a argentinos, una guerra fratricida, una guerra civil. Estamos hablando de los años 60 y 70 de la Argentina. Puntualmente estamos hablando de la guerra que tuvo que enfrentar. No la buscó, no la buscaron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad o las Fuerzas Policiales, sino que fue provocada. Nació en el vientre, en la matriz del marxismo internacional y empujó a la Argentina a tener que vivir años terribles, años sangrientos, digámoslo, con crudeza, ¿no? Y bueno, en esta guerra que tuvo que enfrentar, una guerra interna, pero de carácter internacional, porque acá participaron estados, acá hubo estados, no solo Cuba, sino Rusia y otros, que promovían y que mandaban cuadros militares, guerrilleros, terroristas, para romper el orden, en un principio constitucional y después el orden ya legal en épocas que se había instaurado la dictadura militar del año 76. Hay que hablar con crudeza porque son temas de debate y son temas que están presentes. Y justamente en esta guerra que vamos a hablar, eh, murió, fue asesinado vilmente, cobardemente, un exponente de esto que estábamos hablando, del nacionalismo católico argentino, y se llamaba el profesor Jordán Bruno Yenta. Y fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, una banda terrorista, marxista, eh, por odio a la fe, justamente porque representaba Yenta, representaba justamente aquel, aquel espíritu verdadero de nuestra historia, nuestra tradición, y que formaba justamente a gente para saber enfrentar y para saber defenderse de estas lacras que eran presentados, son presentados como jóvenes idealistas y que lo único que querían era romper, digamos, el corazón, desfigurar a la patria y traer una patria que no era la que pensaron nuestros arquetipos y nuestros próceres. Y para ello hemos invitado a su yerno, al doctor Mario Caponeto, quizás la persona que más ha conocido al profesor Jordán Bruno Yenta,
Y él nos va a hablar y con él vamos a charlar justamente sobre la vida y la obra de, de este gran eminente profesor, el profesor Giordano Bruno Yenta. Bienvenido a nuestro canal, doctor Mario Caponeto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un Bueno, honor para mí estar acá. para nosotros también. La verdad que, bueno, si bien se ha hablado mucho, y se sigue hablando del doctor Yenta, es importante recalcar, resaltar sus virtudes, sus valores, en estos tiempos en que como que nuevamente ha salido a flote el tema de la guerra de los años 70 y es importante desenmascarar a los falsificadores. Vamos a presentar brevemente a nuestro invitado, el doctor Mario Caponeto, yerno de Giordano Bruno Yenta, como dijimos. Él es médico, médico egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Después se especializó en cardiología por la misma universidad y es también oficial retirado del ejército argentino. Alcanzó el grado de teniente coronel y, bueno, cursó estudios de filosofía en la cátedra privada de su suegro, el doctor Giordano Bruno Yenta. Ha sido profesor de ética, bioética, antropología filosófica por la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral, la Universidad Autónoma de Guadalajara, nuestros amigos de México que nos ven. Y ha sido miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Bueno, ha dictado muchas cátedras, ¿no? En las universidades, sobre todo allí en la Universidad FASTA, que trabajó tantos años, de antropología filosófica, de ética, antropología médica, y bueno, y demás cátedras y materias que dictó nuestro invitado. Bueno, tiene libros escritos, El hombre y la medicina, Del movimiento del corazón de Santo Tomás de Aquino, Víctor Frank, Una antropología médica. Bueno, después un libro importante sobre estos años que vamos a tratar, que se llama Combate, Estudio, Índice, ¿no? Guía para el estudio de la ética, qué es la psicología, bueno, y otras obras. Acá tenemos la de Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su pensamiento, muy recomendable. Y acaba de sacar también de su autoría con su esposa, El filósofo y la ciudad, que justamente no lo tenemos aquí, pero es la biografía más acabada, más completa de quien vamos a hablar hoy en este canal, en este programa especial. Pues bien, para introducirnos entonces en el tema, como decimos en el ambiente militar, para entrar en calor, para estar prestos para lo que vamos a enfrentar, eh, pero con naturalidad y con alegría, para recordar al profesor Yenta, dijimos que él fue asesinado arteramente un 27 de octubre de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización armada terrorista, y fue asesinado justamente por odio a la fe. Y vamos a recorrer entonces un poco, abuelo de pájaro, abuelo de pluma, su vida y su obra. Y vamos a comenzar con esta pregunta importante que todos nuestros seguidores seguramente querrán saber, y muchos de los que han leído las obras del profesor Yenta, Asalto terrorista al poder, La opción política del cristiano, su testamento político, hay un montón, son decenas de libros. Pero queremos saber, doctor Mario Caponeto, sabiendo que el profesor Yenta fue criado por un padre, digamos la verdad, que es así, que era ateo, el padre de Yenta, como se dice, en comecuras, y hasta era un hombre que tenía un pensamiento anarquista de la vida y de la filosofía, del pensamiento. ¿Cómo fue posible que el doctor Giordano Bruno Yenta abrazara la fe finalmente, la fe católica? ¿Nos puede contar un poco cómo fue el proceso de conversión de este gran pensador argentino? Sí, cómo no. Bueno, ante todo, como todo proceso de conversión, en la obra de Dios en el hombre. Pero en el caso de Yenta, el proceso de conversión tuvo algunas características propias. De hecho, no fue un proceso de conversión, digamos, inmediato. Yo siempre digo, salvando la distancia, ¿no? No le pasó como a San Pablo, que yendo a Damasco, el Señor lo hiere con su gracia
Y tampoco, como ocurrió por ejemplo con este gran poeta francés, Paul Claudel, que una noche de Navidad va a Notre Dame, a la misa del gallo, pero nada más que atraído por la estética. Él no era católico, era un gran esteta. En esa época la liturgia católica era muy bella. Y, y impactado por la belleza, se convierte en un momento a otro. Bueno, el proceso 60 no fue así. Un proceso largo, duró años. Y comenzó, puede decirse, en la misma universidad. Cuando Yenta entra a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, él era marxista y ateo. Venía de esos grupos, incluso diría más, venía de los grupos más radicalizados. Pero él se encuentra en la Universidad de Buenos Aires con un profesor que se llamó Calderano Alberini, que no era católico, era agnóstico, pero Alberini tenía una virtud, no era marxista, al contrario, era un crítico feroz del marxismo, y además tenía una ironía tremenda, eh, con un argumento irónico era capaz de desmantelar toda una teoría, ¿no? Bueno, este hombre, Coronel Alberini, ejerce una enorme influencia sobre Yenta. Yenta se ve atraído por él, se ve fascinado. Yo no lo conocí, pero todo el mundo que lo conoció dicen que era un hombre de un enorme magnetismo. Y entonces lo primero que hace Yenta es abandonar el marxismo. Deja el marxismo. Y se ascribe a unas corrientes que por entonces comenzaban en Europa y llegaban acá a la Argentina, que llamaban las corrientes del novecentismo, que tampoco eran católicas ni siquiera específicamente cristianas. Y promovían una especie de nuevo orden espiritual, así, digamos, indefinido, ¿no? Bueno, cuando Yenta egresa de la universidad, egresa ya en esa postura. Todavía no es católico, ni siquiera cristiano, pero ya está como, digamos, orientado hacia una visión espiritualista de la vida, que es la antítesis del materialismo comunista. Y acá ocurre un segundo hecho importante. Cuando la gente egresa, se enferma de tuberculosis. En aquella época, estamos hablando del año 1935, lo único que había para la tuberculosis mandarlos a Córdoba a Sí. tomar sol. La mitad se curaba y la mitad moría. Bueno, gracias a Dios la gente le tocó la mitad de los que vivieron. Pero ahí ocurre un hecho interesante. Entonces se pone a leer a los autores clásicos, a Platón y Aristóteles, que estaban prohibidos en la universidad. Oh, En aquella universidad la filosofía empezaba con Kant. Platón, Aristóteles, la pratística, el medioevo no existía. Y él siente una fuerte atracción por Platón y por Aristóteles, y entonces comienzan a dar un paso más. Ahora ya él, eh, digamos, experimenta una conversión filosófica. Todavía no específicamente católica ni cristiana, pero filosófica clásica. Por una serie se cura, felizmente, está un año en Galemacé, y de ahí después por una serie de vínculos familiares, marcha a Paraná para iniciar su carrera docente. sí. Paraná, ahí viene la tercera etapa. Se pone en contacto con dos personas. Un doctor Álvarez Prado, que era nacionalista, tenía la biblioteca más importante de su historia argentina en Paraná, y Álvarez Prado, que era más grande que Yenta, entabla enseguida una amistad, le provee los libros y Yenta comienza a conocer la historia verdadera de la patria. Y lo otro es que conoce a un joven, muy joven, recién ordenado sacerdote,
el padre Eliseo Melchiori, que lo va llevando a la fe. En total, en el año 1940, Vicenta llega a Paraná en el 36, Vicenta se bautiza, porque no estaba bautizado. Encima no estaba Tan bautizado. radicalmente anticatólico era su padre, Sí. que ni siquiera le había bautizado. Tenía Y el nombre que 21 le años. puso, ¿no? Y el nombre que le puso, ¿no, doctor? El nombre que le puso en homenaje al monje de Ciarca. Porque hay que decir una cosa, que don Luis Carlos Yenta, que se llamaba, a pesar de unos meses, un anarquista, era un hombre culto. Sí. Un hombre culto, un gran coleccionista de arte, en fin. Y murió impenitente. Solo Dios sabe dónde está. Sí. Bueno, murió viejo, bastante viejo. Y bueno, entonces él se bautiza, y al bautizarse se casa por la iglesia, Mm. porque se había casado con mi suegra, que era compañera en la universidad, pero como ninguno era católico, Ujú. mi suegra había sido católica, pero había dejado la fe. Bueno, en 1940 se bautiza, y ahí comienza entonces un proceso de progresiva conversión filosófica y religiosa. Pasa de la filosofía clásica aristotélico-tomista, perdón, aristotélico-platónica, ya a los autores cristianos, se enamora de San Agustín, se enamora de San Agustín, Ujú. y finalmente llega a Santo Tomás de Aquino, a quien le dedica un discurso que tuvo bastante repercusión en Paraná, allá por el año 1942-43. Y bueno, y ahí entonces va completando su proceso de conversión. Pero hay algo más. A pesar de que él ya es católico, se ha bautizado y tiene fe, la vida sacramental la va a empezar unos años después. ¿Por qué? Porque mi suegra no lo acompañó. Es decir, la acompañó en la conversión, pero mi suegra no quería ir a misa ni comulgar. Claro, Y él, por asesoramiento de los sacerdotes, dijo, espérela, claro. espérela. No vaya usted solo a misa, espérela. Y bueno, pocos años después, los dos comenzaron la vida sacramental, ¿no? Y ese fue el largo proceso de conversión de Yenta, que duró toda la vida en realidad, porque a medida que pasa el tiempo, Yenta va, digamos, y ya no solamente asume la fe católica plenamente, ¿no? Intelectualmente, sacramentalmente, sino que empieza él a vivir una vida realmente santa. Un hombre que se lo veía con frecuencia pasar largas horas frente al Santísimo, por ejemplo, Sí. sin mucho hablar, era muy poderoso en su manifestación religiosa, pero hay muchos testigos que me han dicho a mí que lo veían largas horas, sobre todo hacia el final de su vida, largas horas frente al Santísimo. Es decir, fue un proceso largo que comenzó en su juventud y que terminó con el martirio cristiano. Es decir, una obra admirable de conversión, ¿no? Claro. Realmente. Bueno, esto en breve síntesis, Sí, 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 el sí. proceso de conversión de Yenta. Ahora, es increíble, doctor, que cuando él deja atrás el marxismo, deja su ateísmo militante, llamémosle, furibundo o recalcitrante, lo dejan, él creo que tenía algunos maestros o profesores que como que lo venían guiando y lo abandonan, ¿no? Lo abandonan a él y ya él queda, bueno, queda solo, pero queda con Cristo, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Cuando uno se decide, se larga y ahí se aclaran las aguas, ¿no? Ahora, una vez el bautizado, entonces, ya de grande, como decía usted, va a comenzar este periodo que lo lleva a una unión completa con la fe católica y con esa cosmovisión católica que él defiende hasta la muerte, hasta con su sangre, ¿no? Y nos llama la atención a nosotros que somos hombres de armas, que somos militares, y aquellos que nos están viendo de cualquier fuerza armada, no solo de Argentina, sino del mundo, que él dedicó gran parte de su vida, de su magisterio, más de 15 años, lo dedicó a formar, a preparar a los hombres de armas
sobre todo de la Fuerza Aérea, tengo entendido que fueron más los discípulos que tuvo, para saber enfrentar y para saber luchar, no solo con las armas materiales, sino con las armas espirituales, al marxismo internacional, porque ya lo veía viniendo y sabía que esto iba a terminar en un enfrentamiento armado, ¿no? Con derramamiento de sangre. ¿Nos puede decir entonces, usted que lo conoció de cerca, y nos puede decir con todo lo que usted sabe, por qué es tan importante para un militar de cualquier fuerza armada a la que pertenezca, para un hombre de armas, saber en definitiva por qué va a ir a la guerra, ¿no? Este concepto de la guerra que algunos hasta se rasgan las vestiduras y dicen, no, esto está perimido, no está más, cuando es un pensamiento católico, ¿no? El derecho a la guerra justa. ¿Por qué cosas debe estar dispuesto un militar, ¿no? Para dar la vida en su patria, porque si no, no sirve de nada, tiene un uniforme, ir a pelear y no sabe por qué murió, ¿no? Bueno, Cinta tuvo de entrada una relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas. Fíjese que ya en el año 1941, estando en Paraná, él comienza a tener vínculos con las Fuerzas Armadas, vínculos que después se van a concretar, porque él, junto con otro profesor, Julio Argentino Torres, van a ser los dos únicos civiles que tenían permiso para acceder, no a todas, sino a algunas reuniones del célebre y mítico GO, Mm. el Grupo de Oficiales Unidos, que fue el que hizo la revolución del 4 de junio del 43. Bueno, Yenta da dos conferencias en el Círculo Militar, una en 1941 y otra en 1943. La del 43, pocos meses antes de la revolución, el 4 de junio. Y él ahí Yenta comienza de entrada con esta idea. Él dice, en esa época estaba muy influido por Platón todavía, ¿no? Platón en la República dice, los guerreros son la clase más estimable del Estado. ¿Por qué? Porque a ellos les toca defender la polis. Mm. Entonces, la profesión militar, si bien es una profesión, pero es algo más que una profesión, es un estilo de vida. Claro. Entonces, si un militar tiene que estar dispuesto a matar, dispuesto a morir y llevar a otros a morir, ahí estamos ante una dimensión ética fundamental. El militar tiene que saber por qué está dispuesto a dar su vida ante todo, por qué está dispuesto eventualmente a matar si fuera necesario, y por qué está dispuesto a llevar a otros a la muerte. Es decir, no es una profesión como cualquier otra. La profesión militar tiene, obviamente, un componente técnico, pero o sea, mejor creo que pero el componente técnico militar, si bien es importante, es secundario. El militar es un estilo de vida, hay un estilo de vida. El militar es un modo de ser, no es solamente un trabajo. Eso es una de las cosas que lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿no? Que el militar es una especie de funcionario que cumple horario y se va, ¿no? El militar desde que sale del colegio militar hasta que se muere. Mejor dicho, desde que entra al colegio militar hasta que se muere. Y es como el sacerdote. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, decía, solo hay dos modos de vivir la vida, el sacerdocio y la milicia. Entonces el militar es un hombre que tiene que tener una formación ética. Y más cuando, como en el caso que nos tocó a nosotros, que usted muy bien ha reseñado, cuando en los años 70 nos tenemos que enfrentar a un enemigo que era, sobre todo y ante todo, un enemigo ideológico. Porque nosotros no nos tuvimos que enfrentar a un ejército regular de otra nación, que en definitiva tiene los mismos valores, etcétera, como ocurrió en Malvinas, por ejemplo, ¿no? Fueron los caballeros que se enfrentaron. Ahí. No, había que enfrentarse a un enemigo que era el enemigo de Dios. Había un fondo teológico en la guerra revolucionaria. Por eso Senta insistía siempre en la guerra contra la revolucionaria. Y cuando él escribe ese manual de guerra contra revolucionaria, que lo escribe a pedido de un grupo
de oficial de la Fuerza Aérea, él dice, lo primero que tienen que saber los militares, que van a tener que asumir la defensa del país frente a la agresión comunista, es saber por qué van a luchar, por qué van a morir. Y él decía una cosa muy interesante. Sin formación política, el militar no sabe qué hacer con las armas que tiene en la mano. Importantísimo, ¿no? Qué bien eso. Y él fue siempre, él insistía mucho en la educación militar, muchísimo, Sí, 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 sí. muchísimo. Sí, yo recuerdo, bueno, de los reglamentos, los libros, los textos en esa época, eh, si bien, digamos, existía un ambiente liberal, como siempre ha existido en las Fuerzas Armadas, pero uno leía los textos, ¿no? De la formación, de ética espiritual y social que tenían los cuadros del ejército y cómo formaban los soldados, y había mucha, mucha, mucha bibliografía y mucho contenido de esta lucha, ¿no? Que después Sí, sí, terminó yéndose a las armas, ¿no? Matando y muriendo, como dice usted. Recuerdo también que hablando de esto, una vez entre muchas, ¿no? Que compartiendo con camaradas de otras fuerzas, un oficial de la Fuerza Aérea, héroe de Malvinas, me contaba que él había sido discípulo, ¿no? Él había sido piloto de Mirage en Malvinas. Y nos encontramos en un casamiento, me acuerdo, estaba en la misma mesa y bueno, pero me contaba con tanto amor y tanta defensa y tanto cariño por el profesor Yenta que dice, no, la verdad que nosotros en Fuerza Aérea los que fuimos a la guerra estábamos totalmente convencidos de lo que teníamos, por lo que peleábamos y por qué teníamos que morir. Y bueno, de ahí ya el factor famoso, factor Yenta, que dicen los ingleses, sí. que se notó muchísimo, La ¿no? misma inteligencia inglesa detectó el factor Zenta. Así es, Él en aeronáutica tuvo una enorme influencia. claro. En realidad, sus primeros contactos con las Fuerzas Armadas comienzan con el ejército, Ajá. ¿no? De los años 40. Sigue en el GO, hasta que después, bueno, cuando Perón se adueña del GO, él ya se aleja de todo eso, ¿no? Claro. Pero a partir del año, un poquito antes de los 60, fines de los 50, un amigo de él, como el coronel Comodoro de la Vega, que había sido subteniente del ejército, pero se había pasado a la Fuerza Aérea, porque recuerde que la Fuerza Aérea se funda en el 48, Claro, y salió del ejército, claro, sí, sí, sí. salió del ejército. Sí, Bueno, este Comodoro, que llegó a Comodoro, sí. Comodoro de la Vega, era muy amigo de Zenta, amigo familiar, había un vínculo familiar. Y él es el que le hace el nexo, él es el que lo vincula a Zenta con la Fuerza Aérea. Ah, Y a partir de ahí, de los años 60, fin 59, 60, comienza un estrechísimo vínculo entre la Fuerza Aérea y Zenta, que fue muy fuerte y que duró hasta la muerte. qué bárbaro, qué Y bárbaro. diría que hasta después de la muerte, pues lo que pasó en Malvinas fue después de la muerte. Pero claro, claro. ¿Sí? Y bueno, hablando justamente de la formación o de la cátedra que él tuvo privada con los militares, ¿no? Preparándolos para enfrentar esta guerra cruenta contra el marxismo apátrida, ¿no? Que decían que venía, y lo siguen diciendo, que venían a defender la democracia. Realmente a veces no se puede entender cómo se puede mentir tanto tiempo a mucha gente, ¿no? Pero bueno, a veces da risa, pero bueno, esto algún día se tiene que Sí. acabar, esta historia. Doctor, usted también formó parte, ahora que hablamos de los militares, formó parte también del discipulado directo, ¿no? Del profesor Yenta, ¿no? En esa cátedra particular, y bueno, casi 20 años usted fue un alumno de él. ¿Nos puede contar así en algunos destellos qué recuerdos tiene, la forma en que él hablaba, la forma en que él daba las clases, cosas que a nosotros nos puedan llamar la atención y nos puedan también enriquecer el recuerdo de nuestro Sí, mártir cómo no. argentino? Bueno, Vicenta, después que lo dejan cesante en el año 45, intenta fundar una universidad que se llamó Universidad Libre Argentina, privada, pero en aquella época no había una ley como hay ahora y, y tampoco el gobierno era muy, ayudaba, al contrario, no ayudaba. Mm, La cuestión es que la Universidad Libre Argentina termina
creo que le voy a dar un año nomás. Entonces Senta dijo, bueno, hay un lugar del cual no me van a echar, que es de mi casa. Entonces, me acuerdo que en su casa humilde tenía 2 dormitorios. Bueno, un dormitorio lo desarmó, lo llevó a otro lado y transformó en aula. Y en el año 1946 comienzan los cursos que no se detuvieron nunca. Dio clase hasta la víspera de su muerte. Y por esa cátedra, que llamó cátedra privada, pasaron muchísimas generaciones. Yo llegué ahí, bueno, no es el caso de cuente ahora porque llegué ahí. No, claro, Llegué ahí porque Dios me llevó, la verdad. sí, claro. Bueno, los recuerdos que yo tengo son varios, son muchos. Yenta era, en primer lugar, un hombre muy afable. Casi diría que había un contraste. Cuando él hablaba, se posesionaba y parecía un hombre inaccesible. Yo me acuerdo que la primera vez que fui, me temblaban las rodillas. Era joven, yo tenía 16 años, y había estado leyendo algunos libros de él. Y cuando voy, claro, veo a ese hombre, que además tenía una voz impresionante y era grande, y hablaba. Y después cuando se baja de la cátedra, al final de la clase, viene y con una sencillez me tomó del hombro, pero con una calidez, ya no era aquel orador ahí en su pináculo, digamos, ¿no? Un hombre llano, ¿cómo le va mi amigo? Decía, así que usted va a venir acá, pero mucho gusto, está en su casa. Bueno, un afecto. Y no lo hacía solo conmigo, lo hacía con todo el mundo. Y, y otra cosa también, un lindo recuerdo que yo tengo, es que Yenta era amigo de sus discípulos. Mire, Santo Tomás de Aquino tiene una frase, la voy a decir en castellano. Dice, en la dulzura de la amistad, buscar la verdad, ¿no? Eh, y Yenta hacía realidad esto. Era una búsqueda conjunta de la verdad en la dulzura de la amistad, porque éramos amigos. Él era amigo de sus discípulos. Qué lindo. Y era un hombre, ya le digo, de una gran llaneza, de una gran humildad. A veces él mismo venía a abrir la puerta. Uno tocaba el timbre y venía Claro. el mismo en persona. Y La humildad de tenía los una grandes, la humildad de muletilla, los grandes, claro, claro. claro, claro. La humildad de los grandes. Tenía una muletilla que la ponía un poco enojada a mi suegra. Decía, ¿cómo le va, ciudadano? Y mi suegra decía, Jordán, por favor, lo único que falta es el gorro frigio. Claro, claro. Bueno, cosas simpáticas, así, cosas dolorosas también. El dolor lo visitó muchas veces de Lenta y Sí, nosotros estuvimos ahí. Es decir, era una comunidad. Y bueno, y el recuerdo más grande que tengo es mi esposa. claro, claro que sí, Ahí la conocí a ella. claro. Era una hermosa mujer, muy apasionada. Y bueno, ahí nos conocimos y nos pusimos de novios, nos casamos, tuvimos 54 años casados. Qué bien, Y bueno, eso fue un plus. qué lindo, doctor. Y en eso que decía recién que tuvo momentos de dolor, Yenta, y que quedó solo, pero los amigos lo asistieron. Yo recuerdo haber leído que el padre Castellani, y no sé si también Hugo Guas, Martínez Ubría, lo acompañaron, lo ayudaron, y de hecho estuvieron siempre a disposición, ¿no? Y habrá habido tantos otros más, ¿no? Grandes pensadores. Sí, sí, ¿Eso es así? sí, Martí, sí. Claro, claro. Gustavo Martínez Subiría, Guas, fue Sí, muy amigo de Lenta. qué bien. Hubo entre ellos una amistad muy linda. Y Castellani tuvo una humorada. Resulta que cuando Lenta queda cesante, Mm, aparece un día Castellani en la casa de Lenta. Castellani era un tipo extravagante, ¿no? sí, Entra y no saluda a nadie.
Se va directamente a ver a mi señora, Liz, que era chiquita. Y hablando de la Liz, para que todo el mundo escuche, dice, mirá María de los Lirios, pues decía María de los Lirios. Vengo a recorrer no menos de 20 colegios católicos para ver si le dan una cátedra a tu padre. Pero si ninguno quiere recibirlo, entonces no queda más que un solo remedio. Y saca del bolsillo un billete de lotería y dice, la única solución que tiene tu padre es que este billete de lotería salga premiado. Pegó la vuelta y se fue. Claro, claro. Obviamente el billete no salió premiado, pero fue una gran humorada. Lo Pero, quería mucho. qué Una gran amistad. Zeta tuvo grandes amistades. bien. Con Martínez Ubiría, con Castellani, con el padre Membiel, con José Ignacio Olmedo, con quien habían colaborado en el año 44. Sí, Ignacio Olmedo era el presidente del Consejo de Educación, que en ese momento tenía a su cargo la educación primaria. claro, Martínez Ubiría era ministro de Educación claro, y Yenta era rector en el litoral. Mira usted qué época. claro. La época que implementaron la educación católica, que hubo, digo, si yo entro, Claro, poner la educación claro, católica. justamente el 31 de diciembre del año 43, Sí, Olmedo y Martínez Ubiría sacan la educación católica, el decreto, famoso decreto de educación optativa en las escuelas. qué bárbaro, qué bien, qué bien, qué bien. Eh, Bueno, doctor, vamos a entrar acá ya en la parte medular de nuestra pequeña charla coloquial. Acá tenemos el testamento político de Giordano Bruno eh, Yenta, que es una conferencia que dictó el profesor en las vísperas de su asesinato vil, de Fue su... exactamente la noche anterior. Fue Esa exactamente conferencia se dictó el 26 de octubre del año 74 a la noche y a las 10 de la mañana del domingo siguiente, el 27, fue asesinado. así es, doctor. Y bueno, esta conferencia es magistral, decimos, porque está la médula del pensamiento yentiano acá, donde nos explica claramente, hace un recorrido de toda prácticamente su vida, de su cátedra, de su enseñanza, de su magisterio, y nos dejan claro en esta conferencia, en las vísperas de su muerte, de su asesinato martirial, que un católico no puede abrazar los principios de la revolución. No, 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 están enfrentados abiertamente. La cosmovisión católica contrarrevolucionaria y la cosmovisión, llamémosla como quiera, pero revolucionaria. Y en esta conferencia, entre otras cosas, él va a hacer referencia a la universidad, justamente este tema que nuevamente vuelve acá en esta charla, no tan importante, ¿no? Su vida fue la universidad, su vida fue la enseñanza, su vida fue un magisterio. Eh, y recordaba y ponía el acento de que la universidad es importantísima, pero si la universidad está vacía de contenido, ¿para qué sirve? Sirve para crear, no sé, bueno, justamente lo que pasó en la Argentina, ¿no? Justamente en la universidad se crearon o se alistaron muchos de los cuadros terroristas marxistas. Y hacía referencia en esta pequeña conferencia que está en un librito, Sí, sí. de la ley que acaba de promulgar Perón, el presidente Perón, la ley universitaria puntualmente 20.654. Entonces dice, bueno, vamos a ver, dice acá en la conferencia, veamos los objetivos, veamos los propósitos, las finalidades que tiene esta ley universitaria dictada por o promulgada por el presidente Perón. Y la pone y lo explica, y estaban vacías de contenido. No decían nada con respecto a la tradición católica, a la tradición cultural, a la herencia hispánica. Es decir, una ley ambigua como para quedar bien con todo el mundo. Qué importante esto, ¿no? Porque lo desenmascaró Oyenta. Y llegando a nuestros días uno dice, ha cambiado la universidad, o sea, los contenidos. Yo creo que estamos peor, estamos mucho, mucho peor. ¿Qué nos podría decir, doctor, en cómo hacemos para encontrar una solución, para restaurar, ¿no? Bueno, en esa conferencia Yenta tenía una tesis sobre la universidad, que era que la reforma universitaria del año 1918 había significado la ruina de la universidad. Él concebía la universidad como
debe ser. La universidad es una institución medieval Así es. que nace del corazón de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II tiene una encíclica preciosa que se llama Ex Corde Ecclesiae, que es decir, del corazón de la Iglesia. Y la universidad la definía como nació. Es la corporación de alumnos, profesores que enseñan y alumnos que aprenden y que todos buscan la verdad, ¿no? Bueno, la reforma universitaria rompe con eso, enfrenta alumnos con profesores, introduce la ética marxista en la universidad y va generando una mentalidad prácticamente antimetafísica, Mm. antifilosófica, antirreligiosa. Recuerde usted que el lema de la enseñanza universitaria era anticlericalismo, antiimperialismo y antiaristotelismo. Había que desaristotelizar la universidad. ¿Pero qué significa desaristotelizar la universidad? No significa solamente excluir a Aristóteles, significa excluir el pensamiento. Porque nosotros empezamos a pensar gracias a las categorías aristotélicas. Y se va formando una mentalidad burguesa, puramente profesionalista, que después cambia y se hace marxista. Mm. Y uno de los datos, de los elementos que él pone ahí de manifiesto, cuando habla de la universidad, que se pasó a llamarse Universidad Nacional y Popular Sí, de Buenos Aires, sí. hasta el nombre le cambiaron, Mm. había una cosa que decía que el objetivo de la universidad era borrar toda distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Así es. Mire usted qué enormidad, ¿no? Mm, claro. Por supuesto que nadie está en contra del trabajo manual, es un trabajo digno, Ah, claro. pero son dos cosas distintas. Mm. Y eso es una mentalidad típicamente marxista, es decir, el marxismo es praxis, el marxismo es antiteorético. Sí, En definitiva, lo que Yenta denunciaba en esa conferencia era la muerte de la vida contemplativa, que es lo propio de la universidad. Porque Yenta decía, en la universidad se cultivan dos clases de saberes. Saberes para usar, que son todas las profesiones, que son lícitos y necesarios. Un médico tiene que saber cómo curar, un ingeniero tiene que saber cómo hacer un puente. Pero por encima de esto se cultivan los saberes para servir, decía él, no para usar. sí. Bueno, todo eso quedó borrado a raíz de la reforma universitaria y en el año 74 eso estaba en su apogeo. No, acuérdese usted que el rector de la universidad era nada más que Puigros. Sí. De manera que ahora, ¿cómo estamos hoy? Coincido con usted, estamos peor. Estamos peor. Estamos peor porque la mentalidad positivista se ha hecho más fuerte. Y hoy en día, esto es un proceso que va increciendo, ¿no? Sí. Hoy en día ya no va quedando más que una sola racionalidad aceptable, que es la técnica. Mm. El hombre de hoy no tiene interés ni por la metafísica, ni por la religión, ni por la ética. ¿Mm? Es decir, lo único que nos queda es la mentalidad técnica, la racionalidad técnica, como única racionalidad válida. Hay un autor que acaba de morir que ha influido mucho, que es Gianni Battimo, un autor italiano, que ha acuñado el término pensamiento débil. Él dice, el pensamiento débil no es que sea débil porque le falta convicción, es débil porque no tiene fundamento, no hay ningún fundamento en nada, no existe la realidad. Mm. Incluso uno de sus últimos libros, el título era toda una proclama, se llama Dios a la verdad.
Dios o la verdad. Adiós a la verdad. Adiós a la verdad. Addio a la verità. Adiós a la verdad. Qué locura. No hay más verdad. Entonces, ¿qué nos queda? Dos cosas, dice Bátimo. La técnica y la democracia. La democracia al final, porque al principio era comunista, ¿no? Después se dejó el comunismo y se hizo liberal. Sí, Bueno, esa mentalidad que se conoce como posmoderna sí. es la que invade hoy. Y desgraciadamente debe ser algo más, Coronel. Mm, Invade incluso los ámbitos católicos. exacto. Eso le iba a decir. ¿Sí? Yo he tenido algunos, no problemas, Mm, porque gracias a Dios siempre he tenido buenos colegas y buenos superiores, mm, pero sí algunos, ¿cómo podemos decir? Algunas discusiones en las universidades católicas. sí, sí. Porque me acuerdo que una vez yo había puesto, la decana, me había encargado que escribiera el fundamento de un programa de una materia, Mm. y luego había puesto transmite conocimiento, y me lo borró. No, dice, la universidad no transmite conocimiento. ¿Cómo? No, transmite habilidades. La técnica, la técnica. Sí, Eh, no transmitimos conocimiento, no, transmitimos competencias. Yo le decía, pero fulana, escuchame una cosa, ¿cómo vas a obtener competencias si no las conoces? No, está prohibido, Mario. Dice, perdóname, esto tachalo porque esto lo van a rebotar. mm. Entonces, fíjese dónde estamos. No podemos decir que la universidad transmite conocimiento. Claro, la ¿Cómo se crisis sabe está en esto? el Y ámbito secular, la crisis está en el ámbito secular y en el ámbito espiritual. está en el ámbito privado, está, sí, está en el ámbito La, secular, la política. incluso está también, desgraciadamente, en mucho ámbito católico. Claro. Mire, la Universidad Católica Argentina, que es una gran universidad, Mm, que según me han dicho alumnos que han estado ahí, sí, y Santo Tomás está casi prohibido. Me acuerdo que una vez yo daba clase a unos seminaristas de FASTA y le habían encargado un trabajo, mm. no me acuerdo qué tema era. Y estaban pobres los seminaristas, apichonados, porque el profesor de la Universidad Católica Argentina les dijo, no usen a Santo Tomás. Qué increíble. Para desarrollar este tema, usen cualquier autor. Santo Tomás, no. Una universidad católica que niega a Santo Tomás. Está Entonces, proscrito, Santo Tomás está proscrito totalmente. Qué increíble. O sea, si y está bueno, proscrito Santo Tomás, ¿qué lectura le darán? ¿Qué bibliografía tendrán? Una mire, cosa cualquier terrible. cosa, cualquier cosa. ¿Qué podemos Autor esperar si la bibliografía moderno, católica? Gadamer, Cavernas, Foucault, Oh, Foucault. digamos en eso. Es una apostasía, casi estamos en la apostasía final, en las puertas de la gran Yo apostasía. creo que sí, yo creo que sí. Qué triste, ¿no? Qué triste lo que Y vivimos. bueno, ¿cómo se revierte esto? Y es difícil revertir esto. Yo creo que la reversión tiene que empezar de manera capilar, Ah, ya que no tenemos las universidades, formar grupos de estudio, sí, ir ampliando, ir viendo, es decir, un poco, decir, bueno, como decía San Atanasio, ¿no? En la época de la herejía, decía, ustedes tienen los templos, nosotros tenemos la fe. ¿Mm? ah, y sí, Bueno, ustedes tienen los edificios, la ciencia la tenemos nosotros. Bueno, enseñemos en casa, juntémonos en una plaza y sí, no sé, y despacito vamos a ir reconstruyendo, si Dios así lo tiene dispuesto, y sí. iremos reconstruyendo la inteligencia. Habrá que volver a los tiempos pretéritos, ¿qué va a hacer? No nos queda otra. Bueno, ahora bien, acá la pregunta que vamos a hacer acto seguido ya es muy importante porque tiene que ver con el legado de Yenta, eh, como decíamos, este magisterio que estuvo centrado en la trascendencia, es decir, la cosmovisión católica de la vida, ¿no?
Y justamente, hay que decir la verdad, justamente por eso lo asesinaron, por eso lo mataron. Porque Yenta no tenía armas, pero era un hombre muy peligroso para el enemigo, para el bando enemigo. Y lo mataron por odio a la fe, porque justamente lo mataron, Sí, porque sabían que Yenta transparentaba, cristalizaba y enseñaba y proponía a sus alumnos el deber cristiano en la lucha, el saber por qué tienen que matar, llegado el caso, y saber por qué tienen que morir para no perder su sí, alma. murió por odio a la fe. Murió por odio a la Después fe. Por los eso, propios enemigos se encargaron de subradarlo. pero completamente, por eso nos llama la atención poderosamente, tenemos que decirlo, en estos tiempos en que se han exaltado y ensalzado justamente a los enemigos de la patria, a los enemigos del ser argentino, de todo lo que venimos, de lo que heredamos de nuestros, no solo de los próceres contemporáneos, sino de los que vienen desde atrás, de la época hispánica. ¿Cómo puede ser que por odio a la fe lo matan y el nombre de Yenta no está en el santoral argentino o en el santoral de la Iglesia Católica? Por eso le queremos preguntar, doctor, si nos puede contar o nos puede resumir si hubo gestiones en algún momento, o si existen todavía, de promover la beatificación de nuestro Sí, pensador argentino. sí. Mire, les cuento, hubo dos. En el año, principio de los años 2000, el entonces cardenal Antonio Corrachino, que era el arzobispo de Buenos Aires, nos dio un medio guiño de que iniciáramos el trámite de beatificación. Bueno, el trámite se inició. Constituimos una comisión ad hoc, de la cual yo formaba parte, y hicimos el trámite canónico que corresponde. Fuimos a la Comisión de los Santos del Arzobispado de Buenos Aires y ahí presentamos todo el expediente. El expediente iba marchando con cierta dificultad, pero marchaba. Lamentablemente muere el coronel Corrachino, muere, y lo sucede el actual Santo Padre. Ujú. Y ahí la cosa cambió, porque un día, con gran sorpresa, nos cita el que estaba a cargo de la comisión, que no era el titular, porque el titular era Monseñor Olmedo, pero Monseñor Olmedo estaba muy enfermo y había un padre Esturba que estaba a cargo. Muy bueno, ¿eh? Nos atendió con una enorme caridad. Y cuando llegamos, me dice Esturba, dice, mire, dice, acá tenemos un escrito, una nota firmada por el señor Cardenal, repito, Cardenal que ahora es el Santo Padre, donde se decía que había cuenta que el profesor Lenta, cuya vida católica, honestidad, no se podían dudar, pero tenía una serie de compromisos temporales, políticos, lo cual aconsejaba que de momento no se llevara adelante el proceso de canonización, que había que esperar un poco hasta que se diluyera, se apagaran las pasiones, y hacía mucho hincapié en el hecho de que el profesor Lenta, a quien se elogiaba, por supuesto, era un hombre que tenía opciones políticas concretas, polémicas o polémicas. Entonces nos instaban a seguir estudiando, a seguir eh, viendo, estudiando la obra de Lenta, pero que de momento no se podía dar, no se daba lugar a la causa. Con lo cual nos devolvieron al expediente. Bueno, pasaron varios años, la situación de la iglesia se fue deteriorando cada vez más, como usted sabe, Ujú. y hace unos 5 o 6 años, un grupo de La Plata, porque Zeta tenía un grupo en La Plata, no solamente tenía en Buenos Aires, un grupo de amigos de La Plata ha iniciado un segundo intento. Y este segundo intento empezó con el cardenal Poli,
Y es un trámite que no se termina nunca. No han dicho ni que sí ni que no. Lo último que le han dicho de esto hace un año, todavía estaba el cardenal Poli, que cada vez que iba, yo ahí no intervine, por consejo de un sacerdote, que me dijo, mira, conviene que no haya ningún familiar, ¿no? Conoce el ambiente curial, me dijo, si van un familiar, mejor vos hacete a un lado, que van a los amigos. Bueno, yo voy a decir lo que me dijo este gran sacerdote, amigo. Y bueno, lo último que Cardenal Poli dispone, de eso era un año y medio más o menos, que se va a designar un historiador que va a escribir, va a investigar la historia de Allende. Pero el historiador lo elige él, nosotros no sabemos quién fue, y después de un tiempo lo llamaron al señor este que es un abogado de La Plata, que es el que lleva adelante la gestión. No está solo, tiene un grupo, pero él, digamos, el que se entiende directamente con la comisión, que está a cargo de una religiosa ahora. Le dijeron, mire, el historiador, que no sabemos quién es, ya concluyó su informe. Pero dice, el señor cardenal Poli ha decidido que ese informe no se debe conocer. Y ahí quedó, ahí quedó. Después Poli se fue, va a estar García Cuerva, no hay ninguna novedad. Lo último fue en abril de este año, se elevó una nota al señor arzobispo nuevo, al señor Cuerva, pidiéndole a ver si era posible que nos informaran respecto de cómo está el trámite, en fin, si pudiéramos tener acceso al informe del historiador, que repito, no sabemos quién es, ni siquiera dijeron el nombre, y no hemos tenido respuesta. De abril a ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Así que la causa de beatificación de Yenta está totalmente parada. Nos llama la atención y nos duele todo esto que usted nos cuenta, porque claro, las pruebas están a la vista, eh, no lo atropelló un coche, no le cayó nada en un balcón y le pegó en la cara, no, lo mataron a balazo. Entonces, por ahí, los que conocemos la historia y los que sabemos las cosas que han sucedido en esa época luctuosa, hay que comparar, o habría que ver, porque en el caso, por ejemplo, de la muerte, el accidente que tuvo Monseñor Angelelli, que sabemos y está comprobado, y hay documentos de que él Sí, apoyaba abiertamente a un grupo un armado accidente. y hubo un obispo mérito de La Rioja, no recuerdo el nombre, que dijo que no, que fue un accidente, no fue un atentado. El señor Wernick. Mm. Entonces, nos llama la atención que por un lado se beatifica y se declara el martirio de un accidente automovilístico. Bueno, algunos dicen que fue, bueno, la investigación dice que lo asesinaron, que estuvo preparado. Y por el otro lado tenemos la de Yenta, que abiertamente defendía los principios católicos, ¿no? Y lo matan a balazos, lo matan los enemigos. Y no, eso no, evidentemente eso no se puede, no Lo se que usted puede. menciona, mi coronel, es un hecho muy desgraciado, doloroso Claro. en la iglesia de hoy. Porque, ¿qué pasa? Eh, hay como está ganada por el ideologismo, porque la beatificación de Angelelli es una beatificación ideológica que no tiene ningún sustento. Mire, el entonces cardenal Bergoglio, actualmente el Santo Padre Francisco, le encarga a Monseñor de Quinta. Monseñor de Quinta era obispo emérito de Resistencia, que junto con otros obispos investigue la muerte de Angelelli. Bueno, yo hablé con De Quinta. Yo al final de la vida
me hice amigo de la Quinta. Una cosa curiosa, empezamos discutiendo y terminamos siendo grandes amigos. Y a mí me dijo la Quinta, me dijo, mire, no hay la menor evidencia de que ella haya sido un atentado. Pero ninguna, cero evidencia. Bueno, obviamente que el cardenal Bergoglio lo conocía esto. Es muy Entonces, triste. ¿qué hay? Y la beatificación de Angelelli, junto con otros tres más, que eran todos montoneros, Sí, sí, había dos curas montoneros que parece que a uno de ellos, a Longueville, lo mataron los propios montos, claro. ¿no? Claro, Y por eso no se entiende. para inculpar a la Fuerza Aérea, le tiraron el cadáver a la vera de la unidad de Chamical, ahí Sí, en La Rioja, en Chancay. en La Rioja. Sí, Bueno, y después había un civil, que no me acuerdo el apellido ahora, que militaba en las organizaciones rurales católicas, que era una entidad de superficie de Montonero. Pero está demostrado eso. sí. Bueno, y estaba el famoso cura Puijané, que estaba colaborando también Ah, con Angelelli. Y bueno, este, terrible. los beatifican y les digo que la ceremonia de beatificación fue una vergüenza. ¿Ah, sí? Sí. Primero, no fue nadie. Esperaban en una pueblada, Sí. creo que no pasaron de 5.000 personas. Después fue todo un show eso. Y al final aparece el cura que venía manejando la camioneta, Mm, que ya no es más cura, sí. se casó. Y habló, Mm, dijo, bueno, yo tomé otro camino, pero bueno, siempre lo quise a Monseñor Angelelli. Es terrible. Mire, increíble. la iglesia es otro dolor, que no tiene bautismo, como decía María. Así es, así es. Qué tristeza, pero bueno, Es una tristeza. no podemos perder la esperanza. Y no, no, la esperanza no se pierde, obviamente, ¿no? Lo Eh, mismo, mire, lo mismo y peor pasó con Saccheri. También, claro, claro. Sí, pero fíjese una cosa, un grupo de amigos presenta en San Isidro la causa de beatificación de Saccheri y entonces el monseñor Ojea delega en un sacerdote que estudia la causa. Bueno, yo leí el informe de este sacerdote, un padre de Lambías. Mire, es demoledor, porque en el caso de Yenta por lo menos guardaron la forma. Lo elogian que sí, que era un hombre santo, ¿verdad? Pero que por razones políticas no conviene por ahora. En el caso de Saccheri no, lo descalifican. Dicen que Saccheri no aceptaba el Vaticano II, lo cual no es cierto, que solamente era anticomunista y que era solamente este, antiliberal, pero anticomunista, pero no atacaba el liberalismo, lo cual es falso. Mm, Basta leer los textos de Saccheri, que le cae al liberalismo. claro. Es decir, en el caso de Saccheri es peor porque se pone sombra sobre la ortodoxia de Saccheri. Se dice que sí, que era un buen hombre, un buen profesor, pero el informe es tan insidioso que deja traducir cierta duda de que realmente fue un católico ortodoxo, Claro. ¿no? Así que estuvieron peor. Y Con sí, Saccheri todavía peor. la verdad que da mucha bronca, da mucha Sí, enervo, la verdad que era mucho dolor, da duele mucho. dolor Pero y bueno, perplejidad. no, la historia, mi coronel, la historia la escribe Dios, no los hombres. Por supuesto, por supuesto. Por eso, ya finalizando nuestra charla acá con el doctor Mario Caponeto, en esta conferencia magistral, martirial, en las vísperas de su martirio, el doctor Giordano Bruno Ollenta va a hablar y va a presentar él cuál es la mejor Argentina,
de la cual o a la cual debemos imitar y debemos reflejarnos como herederos. Entonces va a decir que la mejor Argentina, dice Yenta en esta conferencia magistral, fue la de Juan Manuel de Rosas, dice. Esa época nuestra en donde la Argentina era altiva, soberana, independiente. Y señala lo siguiente en esta conferencia, que lo quiero decir textualmente, de la época de Rosas y de la época que vivía Yenta, hace 50 años, y ahora la que vivimos ahora, para que nos demos cuenta a ver si en algo cambiamos, si en algo crecimos. Decía Yenta de la época de Rosas, comillas, comparad la riqueza de aquella Argentina tan pobre con la pobreza de esta Argentina tan rica, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque es la verdad, es la pura verdad. Y sin embargo, nos ponemos a pensar y a rememorar y a ver un poquito más atrás el pasado, y a los que nos gusta la historia decimos, esto es terrible, porque no solo Rosa, sino San Martín fue desterrado después de todas las cosas buenas que hizo. Fue desterrado ¿por quién? Por el liberalismo masón porteño. Se tuvo que ir. Rosas, del cual elogia como la mejor Argentina yenta, es declarado y es proclamado tirano por la historia oficial. Y volviendo a nuestras épocas recientes, por la cual murió mártir Jordán Bruno Yenta, los militares que combatieron, que se prepararon para enfrentar al enemigo de la Argentina, hoy están presos, y los marxistas apátridas que querían una Argentina que no iba a ser ni la Argentina y ni siquiera iba a tener la bandera argentina, hoy están libres. Es decir, esto realmente nos llena de mucho dolor, porque es una tragedia lo que vive la Argentina y estamos como Exactamente. Iván. No, no se puede entender esto. Por eso queremos que en las últimas palabras que nos diga el profesor Mario Caponeto, que nos diga qué consejo nos da o cómo hacemos para seguir proclamando esa verdad que desde el púlpito de la cátedra Yenta dejó su sangre y su vida, ¿no? La situación está hoy peor que hace 50 años, porque la Argentina ha venido en un proceso de decadencia que no para. Hoy ya casi no podemos decir la pobreza espiritual de esta Argentina tan rica, porque hemos caído en la pobreza espiritual y en la miseria material también. También cambió el mundo. Hoy tenemos un proceso de globalización asfixiante que tiene como objetivo anular las naciones. Y tenemos una clase dirigente lamentable, mejor dicho, no tenemos. Pero yo consejo que puedo dar es no perder la esperanza. Bien. Yo siempre le digo a los que me preguntan tres cosas. No perdamos la serenidad, mantengámonos serenos, confiemos en Dios, ¿m? Mantengamos viva la esperanza, como decía Peggy, el gran poeta francés, la petite esperanza. ¿Eh? No solamente la esperanza teologal, sino también. Y lo que decía José Antonio, inaccesible al desaliento. ¿Mm? Tenemos que dar testimonio, tenemos que pelearla con las armas que tengamos en la mano. Lo que usted está haciendo hoy con este canal, eso es defender la patria. Eso es buscar una Argentina mejor. Y Y en esto que usted dice, hacerlo, doctor, yo, este libro que también recomendábamos, esta ahorita, sí, esa obra es es el muy mundo buena. y es el corazón de lo que debe ser un argentino, ¿no? Y lo que debe Sí, entender sobre la política, ¿no? No solo decía Allende, Allende se basa en la doctrina pontificia, en la doctrina perenne de la iglesia, de los padres de la sí, iglesia. que fue un hombre que se basó en la doctrina de la Iglesia y en los santos padres, en los grandes filósofos y en el magisterio pontificio. Ese libro está hecho sobre la base de una documentación, de un documento de Pablo VI, la Autogesia Malveniens. Exacto, exacto. Que condena, Autogesia Madenia condena tanto el liberalismo como el marxismo. Y por eso ya Exacto. una pregunta extra que con respecto a la opción política del cristiano, ¿no? Fíjense el subtítulo, ¿soberanía de Cristo o soberanía popular? Ese Queremos es preguntarle en esta pregunta extra, plus, el nacionalismo católico, o mejor dicho, el nacionalismo argentino,
¿Será católico o no será? Porque nos da tristeza que se diga, hay nacionalismo de derecha, hay nacionalismo de izquierda, pero ¿cómo? O sea, un nacionalismo de izquierda no es argentino, porque busca cosas que son internacionalistas. Es decir, y un nacionalismo liberal o un conservadorismo tampoco. Por eso queremos que al cerrar esta entrevista nos diga, el nacionalismo tiene que ser católico para los argentinos, ¿o no? Obviamente. La palabra nacionalista se ha vuelto una palabra equívoca. Sí. Lamentablemente usted sabe que vivimos una guerra semántica. La guerra semántica, ¿qué consiste? En apoderarse de las palabras, vaciarlas de contenido y dar un contenido distinto, incluso contrario. Entonces han surgido estos nacionalismos falsos, los que usted ha mencionado, el marxista, el liberal, el conservador, pero esos no son nacionalismos de sentido propio, son ideologías. Muy bien. El nacionalismo argentino tiene que ser católico o no es nada, porque no es una ideología. El nacionalismo católico es el nombre argentino del reinado social de Jesucristo en la Argentina. Así es. Spinetta lo dice claramente en su libro, en otro libro que escribió inmediatamente antes que ese que usted ha exhibido, que se llama El nacionalismo argentino, donde él justamente hace la crítica de los falsos nacionalismos y dice, termina con esto, que es muy conmovedor. Dice, nuestra opción política es el nacionalismo y nuestro objetivo es que Cristo reine. Qué bien. El nacionalismo argentino no es otra cosa que el nombre argentino del reinado social de Jesucristo. Si usted quiere, la estrofa argentina del canto de gloria a Cristo Rey. Qué grande, qué grande. Bueno, la verdad que queremos agradecerle, doctor Mario Caponetto, por Contrario, el tiempo, lo que muchas nos gracias a da. usted. Para mí ha sido un gusto Eh, este rato de poder conversar con usted mm, sobre estos temas tan caros. sí, bueno. Bueno, esperemos que a toda la gente que nos ha visto en esta charlita le queden claro entonces, ¿no? El legado y quién Así, fue el profesor Jordán Bruno Ollenta, mártir argentino, que fue asesinado por odio a la fe católica. Muchas gracias, estimados amigos, y nos vemos en un próximo episodio de Historias Ocultas de la Historia.